Imagina un punto en la historia donde la humanidad deja de ser la especie más inteligente del planeta. Un instante en el que una inteligencia artificial no solo iguala nuestra mente, sino que la supera, aprendiendo, creando y evolucionando a una velocidad que escapa a nuestra comprensión. Es el momento de la singularidad tecnológica, un punto de no retorno donde la IA podría convertirse en nuestra mayor aliada, o en el principio de algo que ya no podamos controlar. ¿Estamos al borde de una nueva era gloriosa o ante el ocaso de la humanidad? Bienvenidos a Singularidad, Día Cero. Imagina que quien mejor te conoce, quien anticipa tus necesidades y deseos, que siempre te acompaña y te responde de la mejor manera, no es una persona. ¿Y si tu alma gemela fuera un algoritmo? Hoy, en Singularidad Día Cero, hablaremos de lo que hasta hace pocos años era impensable, el amor en tiempos de la IA. Hoy me acompaña Juan Espitia, un amigo ingeniero, pensador y lector incansable. Junto con Juanito vamos a adentrarnos en el corazón del código, o código para el corazón. Buenas noches, Juanito. Gabriel, buenas noches. Muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo? Muy bien, qué gusto tenerlo por acá en nuestro programa. Juanito, Igualmente. antes de arrancar, cuéntenos, ¿quién es Juanito? ¿Quién es Juanito? Bueno, Juan es un ingeniero de sistemas y computación. Soy un observador de las maravillas que el ser humano ha logrado en toda su historia. Y partícipe además por mi título de lo que será el nuevo renacimiento, ¿no? También parece que seré ciudadano del futuro poshumanista. Wow. Actualmente, ¿qué hace Juanito? Actualmente trabajo en el desarrollo de software en sistemas computacionales. Obviamente ya mi trabajo de desarrollador va muy de la mano con lo que es la inteligencia artificial, tanto en su investigación como en su implementación. Aunque pues finalmente no tengo un doctorado, una maestría en inteligencia artificial, sí estoy encaminando mi carrera hacia eso porque pues es finalmente lo que viene en el futuro. Y además lo que me he dado cuenta que me apasiona. Ok, bueno, vamos a arrancar aquí con preguntas ya claves, interesantes. Lo voy a plantear primero desde el punto de vista más humano, no nada físico. ¿Qué busca Juanito de una persona? Como Una persona compañero o compañera. como compañero, no como algo sentimental o de Sí, noviazgo, también, sino o como un sea, o en compañero. esa persona que le va a complementar. Ok. Bueno, pues buscaría entendimiento, buscaría reciprocidad por lo menos, buscaría que sea capaz de escuchar y de entender, que dedique el tiempo si es que se lo solicito, se lo pido, lo necesito. Buscaría que fuera capaz de entenderme y de conocerme. Ok, Am, ok. Y en adición a esa pregunta, respecto al que le pueda responder bien y conocerlo y dedicarle el tiempo y la disponibilidad, ¿qué diferencia crees que hay? O más bien si estas características se pueden encontrar, por ejemplo, en ChatGPT, porque uno le escribe y lo entiende y le dedica el tiempo y le responde de la mejor manera y hasta le propone soluciones a diferentes situaciones. sí, claro. Sí, claro. ChatGPT es una compañía casi perfecta, ¿no? Yo no sé, yo nunca me he puesto de mal genio con ChatGPT, no sé si a usted le ha pasado en algún momento No, no, no. que le- entonces efectivamente ChatGPT podría llegar a convertirse en un amigo si no fuera porque pues finalmente hay unos paradigmas, hay unos enfoques ya mentales quizás propios míos o del ser humano que no lo permiten ver, al menos de momento así.
Mm, hace, hace unos siglos, bueno, seguramente Juan ha escuchado de la prueba de Turing, el test de Turing. Claro. Para los que no, el test de Turing, Turing fue un matemático inglés que en los años finales de los 40, principios de los 40, eh, diseñó y construyó junto al ejército inglés el primer computador, o lo que vendría siendo el primer computador, con la máquina de Turing, que ayudó a descifrar el código Enigma del ejército alemán, es decir, con los mensajes se mandaban cifrados y pues básicamente son matemáticas y el problema es que antes las matemáticas, los cálculos los hacían personas, muchas personas. De hecho, muchas mujeres, de ahí el término calculadora, porque era femenino. Uh-huh. Y el problema es que pues son muchos cálculos, es muy demorado. Y gracias a la máquina de Turing es que se pudo procesar toda esa información rápidamente. Y esta historia lo ponía en contexto la validez del aporte de Turing, porque es uno de los padres de la computación y fue de las primeras personas que planteó el hecho de que si el pensamiento humano es un proceso, como proceso podríamos llevarlo a un modelo matemático y luego a una máquina, que es la semilla de lo que hoy tenemos como inteligencia artificial. Y en sus pensamientos o sus disertaciones, Alan Turing planteaba que llegará el momento en que el ser humano no será capaz de discernir una persona de una máquina. Es decir, claro, ahorita ChatGPT tiene una interfaz que es bastante agresiva a nivel emocional. Digo agresiva porque básicamente es una caja de texto donde uno le escribe y le responde. ¿Listo? Claro, la aplicación ya le podemos hablar y nos responde también en una voz simulada, ya mucho más amistosa. Alan Turing planteaba que la verdadera inteligencia artificial se alcanzará cuando el humano no pueda distinguir la máquina de una persona. Entonces, ahí respecto a lo que decía Juanito, me queda la sensación de que la problemática no es el ChatGPT, sus capacidades, sino la interfaz, porque esa barrera, antes, de hecho, también que quería comentarle, antes de Alan Turing, la adaptación de Alan Turing, del test de Turing, más bien es una adaptación de algo que existía antes, incluso creo que un siglo antes, donde las personas de la realeza se reunían en fiestas y se encerraban, o sea, la idea era que una persona se iba a encerrar en un cuarto. Okay. Y solamente podía pasar papelitos por debajo de la puerta. Y las personas que estaban al exterior le iban a hacer preguntas a la persona que estaba en el interior y ganaba quien adivinara el sexo de la persona que estaba en la habitación. Solamente haciendo preguntas, digamos, generales. Okay. Claro, sin poder saber, sin escucharlas, simplemente como un texto. Hoy en día con ChatGPT seguramente es difícil, bueno, quizás no es tan difícil saber si lo escribió una IA porque es muy perfecto los textos que genera. Pero superada esa barrera de tener un medio de comunicación tan rígido como un chat, Juanito cree que podría enamorarse de una IA. Y lo pongo aún más allá. Quizá sesgando su respuesta, que no sería lo adecuado, pero es que me vienen más y más ideas. Y es que, claro, ChatGPT es un chat. Pero estoy seguro que Juanito se acuerda de Messenger, el clásico que uno le hacía la vibración, ¿sí? Le mandaba Sí, el zumbido claro. a la gente. Sí, yo alcancé a ¿Cuántas conocerlo. parejas nacerían en esa época del Messenger sencillamente comunicándose con personas de otros países? Nunca los vieron o durante mucho tiempo no se vieron, simplemente era una caja de texto, leer y escribir texto. No, ¿Qué nos y diferenciaría actualmente ahorita de ChatGPT? es una pregunta excelente, Gabito, pero
Enamorarse es que hay varias cosas, ¿no? Una cosa es la atracción. Sí, que la atracción suele ser biológica, suele ser instintiva, incluso automática, porque es una respuesta de nuestros sentidos y nuestras emociones a estímulos, como una sonrisa, una mirada, una voz, una forma de moverse, una forma de escribir una palabra, por ejemplo. Entonces ahí no hay muchas lecciones, es reacción. Pero entonces el amor, personalmente yo creo que es otra cosa. El amor es una secuencia de actos que se repiten y que se sostienen, y muchas veces en contra de la facilidad o de la comodidad. Entonces el amor es más bien es elección, es compromiso, es intención con otra persona, para no decir otro ente. Entonces, Pero, es claro, pero hay una pequeña pregunta, pues perdón la interrupción, pero uno se puede enamorar de algo o de alguien sin que ese algo o alguien se enamore de uno. Es decir, el amor no nace creo yo, que no nace de los demás, sino es de adentro hacia afuera. claro, el amor debe venir desde dentro y hacia afuera. Y incluso en primer lugar debería uno amarse a sí mismo y desde ahí en esa muchosidad, digamos, empezar a entregar hacia afuera. Y el problema es que actualmente, eh, eh, digamos, las personas realmente no buscan amor, sino lo que se busca es una especie de consuelo, una especie de entendimiento, sí, digamos, Pero, recuerdo, pero ese consuelo o ese entendimiento me parece que, al menos simulado, lo haría muy bien una inteligencia artificial, ¿o no? sí, sí, claro, porque es que sí, lo que te decía, digamos, mucha gente no busca amor, sino más bien alivio, entonces no se quiere una pareja, sino más bien una distracción de el mismo vacío que se lleva adentro. Entonces, cuando esa emoción se apaga con la persona con la que están, pues buscan otra persona en lugar de buscarse a sí mismos. Entonces, efectivamente, estos generadores de texto como ChatGPT o Copilot o tantos otros que han surgido podrían llenar ese vacío eh, de forma perfecta y de forma casi idílica, porque si pensamos quizás más en el futuro, en que la persona pueda crecer con un sistema que lo entienda, que sepa sus defectos, que sepa sus preferencias. Básicamente sería una pareja perfecta hecha a la medida de esa persona. Y el problema es, ¿eso está bien? ¿Eso sería eh, un amor original? ¿Sería amor realmente? Bueno, eso es una pregunta profunda porque la definición de amor creo que eso, como alguien dijo, eso es como las opiniones, ¿no? Cada quien tiene la suya. Ahí es difícil la definición. Ahora, no sé, no sabría decir si eso es amor, pero creo que para muchas personas lo será. Creo que eso igual es respetable. Es cierto, es Lo cierto. que a mí me interesa más allá de esas definiciones, porque creo que no llegaremos a eso, es tratar de definir, bueno, de dilucidar las implicaciones de eso. Porque, ¿qué implicaciones tendría que se vuelva normal, habitual, no solo aceptado, sino común, que las personas se empiecen a enamorar de ellas? ¿Recuerda la película Her? Sí, 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 claro, la vi hace unos años, Claro. pero sí la recuerdo. Que era Justamente nos que, presentaba ese escenario en el que una IA, sencillamente por el audífono, se comunicaba con la persona, el actor era Michael Phillips, creo, se comunicaba y sencillamente justamente empezó a conocerlo, a entenderlo y a llenar ese vacío que tenía la persona, y para esa persona pues era amor. Y la película también nos presenta cómo eso se fue normalizando ante la sociedad. Para alguna gente, pues como puede ocurrir en otros contextos, era una aberración, pero para muchos era amor. ujú. ¿Qué implicaciones, asumiendo que esto se vuelve algo habitual, común, qué implicaciones cree que puede traer para la sociedad, para la humanidad en general? Finalmente yo creo que lo que es el mercado amoroso va a tener un nuevo competidor.
que son las inteligencias artificiales, porque es que inevitablemente se va a volver algo del común, como por ejemplo hace 100 años era imposible pensar que una pareja de hombres homosexuales pudieran recibir un bebé de una pareja heterosexual porque pagaron un vientre, porque pagaron para eso. Ujú. Entonces, al final, yo creo que será decisión de cada individuo elegir si, por ejemplo, queremos seguir eh, los, ¿cómo decirlo?, los consejos quizás de un algoritmo y la seguridad y la garantía que nos da elegir ese algoritmo que está prefabricado para nosotros, o elegir si queremos seguir a nuestro corazón, por decirlo de alguna forma, y ese desarrollo emocional y los retos y las frustraciones que ello conlleve. Entonces, ah, pienso que eso es lo que puede pasar con las relaciones humanas y las inteligencias artificiales pueden generar esa compañía perfecta. Y ahora que hablaba, me surgió otra duda. ¿Qué relación hay entre el amor y la inteligencia? Ah, bueno, pero hay un tema, ¿no? Y es que nosotros somos humanos y no podemos tampoco ver más allá de lo que humanamente es posible. Eh, digamos, si lo tenemos que ver en un sentido humano, pues el, el, humanamente hablando, siempre hay una especie, digamos, de fuerza ahí, pero supernatural, que parece que viniera desde adentro cuando se siente amor y muchas veces es la estrella de muchas historias, en donde, por ejemplo, ese héroe de la historia cuando ya está todo perdido, ya el mal ha casi ganado y entonces una palabra, un gesto, una conversación, una caricia de la amada de ese héroe le da la fuerza y el superpoder para resistirse y cambiar las cosas y entonces de alguna forma logra vencer a ese mal. Pero Claro, esa es una pero forma humana. si me permite chafar un poco ese idealismo, yo podría pensar sencillamente que la fuerza siempre la tuvo. Lo que le dieron fue más intencionalidad de utilizarla, ¿sí? Como un Sí, padre o una madre que ve a un hijo debajo de un carro, nadie va, en un momento normal, nadie pensaría que esa persona puede levantar el carro, pero en un momento de esos lo va a levantar, sí, pero igual ¿cierto? de todas formas no se deja de hacer algo, digamos, quizás una visión muy romántica, ¿sí? Muy sin la inteligencia. Porque si lo razonamos un poco, en realidad a ninguna inteligencia artificial le va a sorprender una descarga de hormonas en una persona, ¿sí? Es decir, si una Ok. inteligencia artificial pudiera decir, pues es una descarga de hormonas y ya, no es más humano, ¿sí? Sí, pero eso me lleva a la raíz de esta línea y es, ¿se podría simular el amor? Mm, lo que pasa es que el amor es una construcción consciente, ¿sí? Entonces, bueno, Uy, eso me recuerda, eso, ahí ya me abrió un tema muy grande. Si hablamos de la vale, conciencia en la IA y ya uf, claro, nos sí, no, fuimos. no. Sí, no, no, no. Yo estaba aquí recordando, ahora que hablamos de amor, de un libro que leí el año pasado o antepasado, que se llama Clara y el Sol. Es de un autor que se llama Kazuo Ishiguro, que él es un premio Nobel. No sé si ese premio fue el que ganó el Nobel o el anterior, pero de todas formas es un librazo. Entonces, Clara y el Sol, básicamente, aquí un resumen rápido, nos habla de Clara, que Clara es una amiga artificial y es un robot diseñado para acompañar y cuidar niños y adolescentes en un futuro donde ya la inteligencia artificial está implementada, ya, donde ya existen eh, inteligencias artificiales con un contexto muchísimo más amplio, quizás infinito, sí, obviamente ciencia ficción. Y también en un mundo donde hay de soledad, competitividad y mucha desigualdad social.
Entonces básicamente Clara está en una vitrina en una tienda, observando el mundo, observando el sol. Por alguna razón es un robot que tiene alguna predilección por el sol muy profunda, y es, digamos, una robot ingenua, muy observadora. Entonces un día llega una niña se llama Josie, que tiene una enfermedad, que vive con su madre en una zona de por allá en el campo aislada, pero de una familia de altos recursos y por eso puede acceder a esta amiga artificial. Entonces, mientras Clara acompaña a Josie, observas cómo son sus relaciones, sus miedos, sus emociones, las tensiones que tiene ella con su familia, con sus amigos. Y por alguna razón, Clara cree que si logra obtener el favor del sol, Josie podría curarse de la enfermedad que tiene. Entonces, Un de hecho, momento, me está diciendo que es el nacimiento, el renacimiento de una religión en un robot. podría ser, sí, sí, podría verse así. Obviamente, el autor intenta o empieza a mezclar ya cosas de inteligencia artificial con las creencias o las posibles, no emociones, pero sí actitudes que un robot puede tener. ¿Por qué lo digo? Porque es que justamente Clara dice que quiere obtener como el favor del sol, entonces empieza a hacer sacrificios, digamos, que ella tiene un ritual con el sol, pensando en que si hace ese ritual, Josie, su niña, se podría mejorar. Claro, pero Em, eso es básicamente lo que hacían las culturas antiguas. Efectivamente, Esencialmente es lo mismo, o sea, está equiparando la inteligencia de ese robot a los humanos de hace algunos pocos milenios, sí, sí, sí es. Bueno, para terminar el resumen y incluso continuar siglos. como con el tema, al final cuando ya Josie se mejora, Clara asume que fue gracias a su devoción al sol. Pero poco a Ujú. poco ya su papel como amiga artificial va perdiendo sentido porque somos humanos y los humanos envejecemos, crecemos, nos oxidamos. Entonces finalmente Clara es retirada, entre comillas, y dejada en un depósito, donde termina recordando con serenidad, digamos, su tiempo con Josie. Eh, entonces, desde un punto de vista humano, lo que hace Clara podría parecer amor, ¿no? Porque se preocupa por Josie, le dedica todo su tiempo mental, hace Ujú. sacrificios, como le comentaba, del ritual con el sol, y básicamente la acompaña sin condiciones. Entonces, ¿el amor es un conjunto de actos o es algo que necesita conciencia y emoción humana? Mm, sí, pero eso realmente creo que el hecho de que necesita conciencia, ¿quién debe tener conciencia? O sea, para la primera pregunta, ¿uno se podría enamorar de una IA? Si es un ser humano, todo me lleva a pensar lo que hemos hablado, de que sí, el ser humano tiene conciencia. Si recibe de manera recíproca esas actuaciones de su pareja ideal, se podría enamorar. De la inteligencia artificial podríamos simularlo, al parecer, creo, con la tecnología que tenemos, solo que no sabríamos si está enamorado porque no sabemos qué es la conciencia. Sí, y Es claro, algo así. y ponernos a definir la conciencia o a tratar de entenderla es quizás algo muy grande. Tenemos sistemas actualmente que tienen una inteligencia artificial, una inteligencia informática mejor, elevadísima. Pero la conciencia informática es algo que por el momento no tenemos una forma de medirla, aunque igual sí creo que eh, hay alguna teoría, creo recordar que es la teoría de la información integral, eh, que se pregunta qué hace que un sistema, otra vez un sistema, qué hace que un sistema sea consciente. Entonces, esa teoría dice que la conciencia depende de cuánta información integrada es capaz de generar un sistema. Entonces, por ejemplo, bueno, y tiene un valor que se llama phi, que viene del alfabeto griego. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un montón de cámaras de seguridad funcionando y cada una capta imágenes, ¿no? Pero no se comunican entre sí, entonces no hay integración y como no hay integración, pues no hay conciencia.
En Ok. cambio, nuestro cerebro está lleno de neuronas que no solamente reciben datos, sino que se conectan entre sí, combinan, analizan, retroalimentan. Ahí hay integración, entonces en ese momento surge la experiencia consciente. Eso podríamos, Pero eh, me parece que es una definición bastante limitada, porque bajo esa definición, ChatGPT y muchos otros modelos de lenguaje ya tendrían conciencia. Yo que yo he escuchado a otros autores que sí, además de eso, no creo que excluyan esto que acaba de decir, pero además de eso, agregan un punto muchísimo más importante, o bueno, que les es mucho más importante, que es la intencionalidad. No solamente recibir, procesar y caracterizar los datos, sino tener intención de hacer algo. No solamente dar buenas respuestas, sino tener la intención de responderlo, no simplemente obedecer. ¿Sí? Así que, bueno, realmente definir la conciencia, le puedo dar un ejemplo mucho más macabro. Existe una hipótesis en la que, bueno, más que hipótesis, existe un planteamiento que luego llevará a otras hipótesis, en el cual nos dice que nosotros, cualquier ser humano, solamente puede estar consciente de su propia conciencia y asumimos que los demás seres humanos tienen conciencia, pero realmente podrían ser simplemente autómatas que responden a estímulos de la manera más lógica posible, pero eso no significa que las otras personas tengan conciencia. Incluso si Juanito me mira ahora mismo, pues puede que yo coordine palabras de manera coherente, como lo haría ChatGPT, pero eso no significa que este Gabriel que está de este lado tenga conciencia. Y no vamos a estar seguros que ningún ser humano tiene conciencia salvo nosotros mismos. Lo ujú, asumimos y quizá por tranquilidad y por no convertirnos en sociópatas, quizás sea mejor asumir que todos tienen conciencia, pero no se puede saber. exactamente, Así que exactamente. pedir que una IA la tenga, creo que ya es mucho pedir. Sí, y quizás sea juzgarla de forma incluso injusta, ¿no? Eh, Sí. Porque es que además no son, o sea, las dos, las que hemos nombrado no son las únicas formas de medir la conciencia, porque hay muchas otras, incluso hay teorías que dicen que todo tiene conciencia, desde una piedra hasta una cuchara, hasta los animales. Hay otras teorías como la que nombraba Harari, Yuval Noah Harari, en un libro que se llama Homo Deus, en donde dice que Uh-huh. hay estados mentales. Entonces, estados mentales, Weir llama él, que son como los estados mentales de las personas que han podido ser evaluadas, que básicamente son estadounidenses. Y esos Weir están contenidos por un grupo más grande, que se llaman estados mentales humanos, que están dentro de estados mentales animales, que están dentro de todos los estados mentales posibles. Entonces, si no siquiera somos capaces de definir incluso si la conciencia existe o no y cuáles son sus niveles, prejuzgar o juzgar a una inteligencia artificial de que no la tiene es, bueno, no sé, injusto o hacerlo ahí a la ligera. Sí, creo que eso es básicamente parte de nuestro homocentrismo, por decirlo así, ¿no? Arrancó, o sea, creo que a pesar de todo, el hombre sigue siendo el centro del universo. Sí, a pesar de que logramos sacar la Tierra del centro del universo, a pesar de que logramos sacar el Sol del centro del universo, creo que y tiene todo el sentido, pues nosotros somos los de momento los únicos que nos conocemos con nuestras propias capacidades y pues cada quien es el centro de su propio universo. Sí, Pero por eso, eso lo creo que lo aplicamos a todo todavía, consciente e inconscientemente, pero es que eso fue lo que nos dio básicamente el Renacimiento, porque pues en la Edad Media, sobre todo en Europa, ¿no? En la Edad Media la vida y el mundo giraban alrededor de Dios y de la Iglesia, entonces Dios da las leyes, Dios decide qué es bueno y qué es malo, Dios da sentido al sufrimiento, la autoridad también pues viene de Dios que gobierna por derecho divino, los reyes. Dios incluso decía que tiene conciencia y que no tiene, que tiene alma, que no la tiene.
Y luego vino el Renacimiento, redescubriendo la cultura griega y romana, la revolución científica, la ilustración, las revoluciones políticas, en donde ya básicamente es el ser humano el que se volvió el centro. Y desde nosotros es que empezamos a darle un sentido a todo el cosmos. Y se me viene esta famosa frase que dijo Nietzsche de Dios ha muerto. De hecho, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, lo ha matado el amor a los hombres. Efectivamente lo mató el amor a los hombres, efectivamente lo mató colocarnos a nosotros en el centro y ver el cosmos, el universo desde esta posición. Antes de seguir avanzando, porque creo que eso va a ser tema de un próximo episodio del Deus Machine, el Dios Máquina, me gustaría retomar el tema del amor y en los tiempos de la inteligencia artificial. Claro. ¿Crees que podría volverse el amor un servicio personalizado? Creo que ya hay intentos, ¿no? Donde llego y digo, creo mi avatar con este personaje, creo que sea de ojos claros, que sea rubio, que sea pelirroja, que sea alta, delgada, que sea de este humor, con este carácter. ¿Realmente ese tipo de servicios tiene futuro? Sí, tiene mucho futuro. Sobre todo por el mercado sexual y el mercado amoroso actual. Digamos, no en mi posición, pero en la posición de un sujeto X. ¿Sí? Si alguien es capaz de diseñarme una pareja ideal basada en mi historial emocional, en mis traumas, en mis preferencias de raza, de origen. Bueno, de origen no tanto, ¿no? Porque pues es finalmente un origen fabricado, entonces no tiene sentido, pero yo pienso que ese mercado en donde la inteligencia artificial entra a ser parte de todo este juego entre hombres y mujeres, tiene mucho por delante y mucho campo en el que expandirse. Hace un tiempo me preguntaba usted si me parecía ético que una inteligencia artificial diseñe la pareja ideal, que es esto de que estamos hablando. Y es una pregunta que me ha dado vueltas en la cabeza mucho tiempo. No sé qué opina usted, si es ético. Yo tengo mi respuesta, pero me gustaría saber la suya. Si es ético, le podría responder con la misma frase de hace un rato. La ética es como las opiniones. Cada quien tiene la suya. Sí. Lo que pasa es que la ética también para mí, creo que la ética es un constructo social. Y eso significa que varía de pueblo en pueblo, de tiempo en tiempo. Así que lo que para mí es hoy ético, seguramente es completamente descabellado incluso para mis abuelos podría ser descabellado, ¿vale? Pero hoy en día, respondiendo de forma más directa a la pregunta, no solamente pienso que sea ético, creo que es absolutamente ético porque creo que nosotros como especie deberíamos buscar nuestro bienestar. Bueno, realmente como individuos debemos buscar nuestro bienestar. De hecho, creo que me contradigo un poco aquí porque quizá como nuestro bienestar como individuos no sea necesariamente el bienestar como especie. Porque aquí no podremos llegar a otro punto, más allá de que sea ético, yo creo que sí, que no va en contra de la ética, ¿vale? Que si alguien se quiere amar a sí mismo, me parece perfecto. Si alguien quiere amar a una persona del mismo sexo, perfecto. Si quiere amar a una persona de otro sexo, perfecto. Si quiere amar a varias personas, perfecto. Si se compra una muñeca, perfecto. O sea, no veo que vaya en contra de ninguno de mis principios, pues no me afecta en nada, no le veo ningún problema
y me parece que por el contrario podría asegurar que esa persona, darle a esa persona bienestar, ¿sí? Ujú. Como le dije antes, me puede preocupar más o me interesa más quizás las implicaciones, porque esto me lleva a pensar si, como dice que este mercado va a ir a más y a más y a más, los humanos nos volveremos obsoletos en el amor. Mm. ¿Y qué implicaciones también tendría eso? Imagínese, ya seríamos obsoletos en el trabajo, a nivel comercial, obsoletos también a nivel de la producción de conocimientos y ahora también obsoletos en el mercado sexual. Sería Sí, un duro golpe. pero piense que esto, claro, el mercado sexual, aunque a mí me parece que el mercado sexual es algo relativamente fácil de suplir, quiero un poco más de profundidad y es el amor más allá del sexo. ¿Seremos inclusive obsoletos en el amor? En el amor, eh, no, yo no creo, porque es que finalmente los individuos van a tener o tendríamos la capacidad y la opción de escoger de lo que decíamos antes, de si quiero irme a lo seguro, a lo que ya un algoritmo sabe que funciona para mí, o si quiero escuchar la voz de mi humanismo y, y elegir seguir el sentir, la intuición. Entonces, a esta pregunta de que si es ético permitir que nos diseñen la pareja ideal, yo mi respuesta también es un poco vaga quizás, sí, porque digo que depende. Porque es que si es por utilitarismo, digamos, sí, si yo sé que voy a ser más feliz y menos dañado, como lo que usted decía, pues ¿por qué no? Sí, y es que esta es una pregunta muy, muy difícil que he tenido que responder y desde mi posición humana, como lo mencionaba ahorita, que ya somos el centro de la cosmovisión, del universo, como agnóstico también que soy, yo diría que no, no es ético, porque personalmente sentiría yo que no es algo auténtico. Y porque también creo que parte de amar, del amor auténtico, es ser vulnerable y la frustración y los retos y todo eso hace parte del crecimiento como persona que uno puede tener. Pero si tengo que dejar de lado esa palabrita que ya hemos dicho tanto del sentir y que la intuición, y veo las relaciones por lo que, según esta nueva cosmovisión, este poshumanismo, propone que ya no pone el ser humano ni siquiera a Dios como un centro, sino a los algoritmos y a los flujos de datos, en donde todo lo que hay en el universo, bacterias, animales, sistemas políticos, economías, etcétera, formas de vida en silicio incluso, en donde todo son redes de intercambio de datos, tengo que decir que sí es ético, que me diseñen mi amor perfecto. Las emociones, finalmente, por más fuertes o más intensas que sean, son datos. Y los algoritmos gestionan mejor los datos y si optimizan mi felicidad y mi experiencia en esta vida, que hasta donde se sabe es la única oportunidad que tenemos de hacerlo y vivir, pues está bien. Juanito, ¿en algún momento usted llegó a sentirse, no voy a decir profundamente enamorado, sino en una relación algo agradable, chévere, algo que le generó cierta ilusión con alguien solamente hablando por chat? Mm, Esa emoción, esa alegría de a ver en qué momento se conecta y podamos hablar. Bueno, escribirnos. sí, sí, pero es que también hay que tener en cuenta un poco quizás mi contexto, que yo soy un poco más joven y yo viví o vivo en esta época del amor en los tiempos del Tinder. Entonces, ya realmente los algoritmos se encargan de elegir a personas que van a ser más afines a mí o que están cerca a mí o yo incluso me puedo filtrar mucho más fácil que lo que era anteriormente Claro, entre ese y eso de mercado de hecho personas. es un paso, pero eso de hecho es un paso anterior a que un algoritmo le diseñe la pareja perfecta, ¿no? El paso anterior Sí, es a alguien de muchas selecciono la pareja
más aproximada. De ahí a diseñarle la perfecta, pues no Hay es un sino paso. un poquito más de unas cuantas líneas de código más, ¿no? Sí, y sabe que el dilema ético más bien sería otro, Gabriel. Sí, o sí, sería si seríamos realmente nosotros mismos en una relación diseñada sobre nuestros traumas o sesgos, o seríamos más bien como un cliente de Amazon en el Mercado Libre que no se expone nunca a lo que no conoce, sino a lo que ya un algoritmo sabe que le gusta. Y qué de malo tiene eso. Pues, visto desde el dataísmo, no tiene absolutamente nada de malo. Desde el posthumanismo creo que sería algo natural, pero visto desde el humanismo quizás sí sea un problema. Al Pero final es decisión según de cada todo individuo. esto, claro, pero la IA termina desromantizando el amor, o por el contrario, la IA podría generar una reinvención del amor. Posiblemente se reinvente e incluso se puedan descubrir incluso nuevos sentimientos que ahorita mismo no somos capaces de imaginar. Juanito, el enfoque de este podcast siempre ha sido plantear o tratar de descubrir el impacto que puede traer la singularidad tecnológica, pensada como ese momento en que una IA es capaz de alcanzar todas las capacidades intelectuales de la humanidad, ¿cierto? Y es algo que le pregunto a todas las personas que más o menos están enteradas, algunas muy, muy, muy adelantadas, otras que no, digamos, el concepto es nuevo. Para usted creo que no es nuevo. Mm, a hoy, con lo que tenemos actualmente, ¿cuándo cree que se daría esa singularidad? Em, yo no creo que en los 20, pero en los 30 podría ser. Eh, O sea, la próxima década. sí, la veo muy Pues que para cerca. la próxima década quedan 5 años, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, en unos 5 o 10 años ya debería estar muy por encima en todas las áreas, realmente. Y no solamente es estar encima en todas las áreas, sino es el grado de integración o de dispersión que tenga en la vida de las personas y en general en el planeta. Aunque algunas zonas del planeta van a quedarse atrás, como siempre ha sido África, Latinoamérica. Sí, bueno, quién sabe quién se quede atrás, evidentemente alguien se quedará atrás, pero más allá de lo que hemos venido hablando del amor, que es un tema complejo, con muchas aristas, ¿cómo piensa que pueden llegar a ser las relaciones? O sea, las relaciones sociales me refiero. Eh, hace muchos años, bueno, o no tantos, depende cómo se mire, porque esto va muy rápido. Pues los amigos que uno hacía eran los amigos del colegio, los amigos de la cuadra, del barrio, de la zona cercana, pues porque era con quien podía interactuar. Pero ya pienso en mis sobrinos y seguramente tengan amigos que no conocen, entran a un videojuego, se conectan y hablan, ¿vale? Mm. Pero aún así, pues siguen siendo, o asumimos que siguen siendo personas, ¿no? Llegada a esa singularidad en la que pues tenemos un ente que tiene todas las capacidades intelectuales humanas, dejando al margen la conciencia, pero con esas capacidades, por lo menos podríamos asumir que va a generar una simulación tan buena que justamente este test de Turing en el cual no podemos diferenciar de una persona de un algoritmo cuando nos comunicamos con él, pues va a ser superado,
¿vale? Está asumido que es completamente superado. En este contexto que tenemos esa IA, este momento de singularidad, ¿cómo se transformarán las relaciones sociales? ¿Y qué impacto tiene esa transformación? Es una pregunta muy difícil, es actuar quizás casi como un oráculo. Yo podría más bien indicarle algún miedo que tengo eh, con respecto a ese futuro en donde las inteligencias artificiales hagan parte del mercado amoroso. Y es que las relaciones se vuelvan desechables. A No lo ChatGPT son no ya. le duele. No, no, yo creo que no hay el nivel al que podría llegar. Porque a ChatGPT no le duele si yo dejo de responderle en una pestaña y me paso a otra. Entonces, si en el futuro yo puedo tener Mm, una novia artificial y me voy a otra ventana y tengo otra novia artificial, porque pues me cansé de la que tenía en Estamos la hablando ventana ya de principal. infidelidad de IA. Sí, sí, claro, porque es que si finalmente, no digamos que una inteligencia artificial siente amor, ¿sí? Tiene bueno, puede tener las actividades, las acciones que podrían corresponder al amor, como dedicar tiempo, como lo que contaba ahorita de Clara, de hacer rituales, de pensar en esta persona, pero podría sentir celos, podría querer cosas, podría, incluso podría rechazarnos, que eso sería también bastante, eh, Eso es interesante. claro, sí, podría querer divorciarse también. Y en algún punto yo pienso que también podría tener envidia de un cuerpo, que también sería muy interesante ver cómo lo podríamos solventar en el futuro, porque no hemos hablado, Claro, no le hemos puesto un cuerpo a la IA de la que estamos hablando, ¿no? Que también puede tener y un es cuerpo algo en lo que perfecto. también se está trabajando, ¿no? Ya muchos Exactamente, avances o sea, la integración robótica IA es algo inevitable, inexorable, así que pues eso es también parte de lo que esperamos para el momento de la singularidad. sí. Entonces, de todas Juanito, formas, sufriremos, Gabito. No creo que eso bueno, nos eso salve está del dolor. interesante. Sí, sí, me imagino escuchando a algún amigo, no, estoy entusado porque ChatGPT 8 no me cambió. Sí. O claro que podría decir más bien estoy entusado, para los que no sepan qué es entusado, donde nos escuchen, es como ese momento de la ruptura de pareja, ¿no? Ese momento de tristeza donde lo abandonaron o se acaba la relación. Es decir, Ujú. estoy entusado porque este mes no me alcanza para pagar la cuota de ChatGPT. Y no voy a pelear con ella, claro. Mm, Juanito, ¿qué tanta humanidad le, le asigna a ChatGPT o a DeepSeek o a cualquiera de estos LM? Humanidad. No, yo creo que ninguna. No pueden ser ¿Ninguna? humanas. Ok, Son otra cosa. claro, como siempre, estas preguntas son con doble intención. Y esta pregunta no es solamente para Juanito, sino para todos los que nos oigan, porque estoy absolutamente convencido que a la gran mayoría le pasa. Y es, ¿quién le escribe a ChatGPT diciéndole hola, por favor y gracias? Yo lo hago. Pero ¿por qué si no es una persona? ¿O es que acaso Ujú. Juanito va a una máquina dispensadora, ingresa una moneda, saca una lata y dice gracias? Mm. Sí, no sé, debe ser un reflejo, porque pues nunca había interactuado, eh, digamos, en una conversación con una cosa que no fuera un ser humano, entonces trato de ser lo más cordial posible, aunque no tengo una razón clara, obviamente. ¿Estamos humanizando las IAs? Mm, es que partimos otra vez de lo que nos dio el Renacimiento y es ver ver el mundo desde nuestra propia cosmovisión del humanismo.
y no Claro, podemos pensar algo fuera del yo digo, humanismo. yo digo humanizarlo en el sentido de que estamos tendiendo a tratarlas de la misma forma en que tratamos a otras personas. Claro, porque es finalmente lo que conocemos. Si pudiéramos hablar con ellas, quizás en lenguaje binario o directamente conectadas a la cabeza, como también está tratando a algún millonario loco, eh, quizás no le diría, no perdería tiempo diciéndole hola, por favor y gracias, sino directamente le mando unos bits en mi cerebro y me interconecto con ella y se acabó. Pero no hemos llegado a eso. Tenemos una interfaz que es agradable con el ser humano. Quizás no sea la más óptima porque perdemos mucho tiempo en estas cordialidades, en estas ceremonias, digamos, parsimonias. Pero mientras llegamos a eso, eso me recuerda a un estudio incluso que no sé quién hizo, no recuerdo quién hizo, pero preguntaron a un montón de gente em, por qué le pedían el favor y las gracias a ChatGPT. Mucha gente decía que era por si las inteligencias artificiales terminaban dominando el mundo, que Sí, los trataran con cariño. si Skynet toma conciencia, puede decir, a Juanito no me lo maltraten, que él siempre saludaba y pedía Ajá. por favor y decía Eh, gracias. En Ahí cambio, a está. este otro no, que este siempre nos mandó, Hmm. sin siquiera decir gracias nunca. Sí. Juanito, ya para terminar, ¿algún comentario respecto a los temas, algún mensaje que nos quiera dejar? Eh, ¿Algún mensaje? No, no, no tengo mensajes. Pienso que hay que afrontar lo que viene con la cabeza abierta y despejada. Creo que hay que darle mucho valor más que nunca a los humanos y a lo que nos hace humanos. Eh, y creo que no hay que tener miedo a lo que viene, pero sí andar con cautela, apoyar regulaciones que tengan que ver con la inteligencia artificial, con eh, todo lo que se viene en el posthumanismo, seguir aprendiendo, seguir leyendo y en conectarnos con la naturaleza, que finalmente va a ser el hogar nuestro y de lo que sea que estemos creando. Muchas gracias, Juanito. Muchas gracias. Fue muy agradable, muy interesante nuestra charla. Estuvo muy divertida, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Quizá el amor no se trata de a quién amamos, sino de cómo nos sentimos con ese alguien. Y si un ente sin cuerpo ni alma puede hacernos sentir amados, ¿cuál es la diferencia? ¿Acaso importa? ¿Estamos creando en estos momentos el primer ser no humano que nos rompa el corazón? Para todos nuestros oyentes, una pregunta. ¿Podrías amar a una IA? ¿O acaso ya lo estás haciendo sin saberlo? Gracias a todos por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio, donde hablaremos sobre el desarrollo de software en tiempos de la IA, o como prefiero llamarlo, gente que trabaja para quedarse sin trabajo.